Si algo ha demostrado estos fármacos es que esa bajada tan eficaz que consigue del peso, lo que desde luego consigue es reducir el síndrome metabólico que está tan presente en la sociedad. En España, más del 50% de las personas tenemos una enfermedad crónica. Todo ese síndrome metabólico, que supone un exceso de grasa y también un exceso de inflamación provocado por esa grasa, al final te mete en una serie de problemas derivados que son enormes. Desde usar una máscara porque te ahogas porque tienes una apnea obstructiva del sueño hasta que no eres fértil. La doctora Tina Moore, de hecho, que también es una especialista en esto, dice que ella ha logrado revertir en muchos pacientes, incluida su propia hija, el síndrome de ovario poliquístico usando Ozempic. Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y os quiero dar la bienvenida después de las vacaciones de verano a esta nueva temporada de este podcast. Porque sí, yo me muevo aún con los horarios escolares porque tengo 3 hijos y por lo tanto para mí el año casi que empieza en septiembre. Espero que las vacaciones hayan sido fabulosas y que lleguéis cargados de energía y con las pilas muy altas para aprender cosas interesantísimas. Y justamente he escogido esta entrevista de hoy porque vamos a tratar de un tema que es de brutal actualidad. El entrevistado es Alfredo Andreu, un experto en nutrición y farmacéutica que nos ayudará a desentrañar uno de los temas más controvertidos y actuales del mundo de la nutrición y de la salud y que tendrá un impacto brutal en nuestra vida y en nuestra sociedad. El impacto es tan brutal que mucha gente lo ha comparado al surgimiento del iPhone y las grandes empresas de nutrición ya están cambiando toda su estrategia comercial por lo que nos viene encima. Estoy hablando de Ozempic, un medicamento que salió en 2017 para tratar la diabetes tipo 2, pero que pronto se vio que tenía un efecto brutal en la pérdida de peso. Actualmente, si lo quieres comprar para perder peso, lo encontrarás bajo el nombre de Wegovy, pero es exactamente la misma molécula. Este medicamento es prácticamente mágico. Te lo tomas una vez a la semana con una inyección subcutánea y desaparece el hambre. La gente consigue perder hasta un 25% de su peso en poco menos de un año y las nuevas generaciones de este medicamento ya nos prometen perder hasta un 30 o un 35% sin sufrir, sin tener que pasar hambre, sin ansiedad. Parece mágico, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja y también tiene su lado oscuro. Como ya veréis en la entrevista, esta droga viene para cambiarlo todo, pero yo no estoy seguro que sea para bien, aunque es evidente que tiene sus usos y de esto trataremos profundamente en la entrevista con Alfredo. Así que os animo muchísimo a que la escuchéis. Esta es una entrevista que yo considero básica para entender el mundo que nos viene encima y también para tomar decisiones informadas ante un medicamento supuestamente mágico. Pero antes de ir a la entrevista, déjame darte 2 pequeños recordatorios. El primero es que te animo a que te suscribas a este podcast, tanto sea en YouTube, Spotify, Apple Podcast, iVoox o en tu plataforma favorita. Al suscribirte me harás feliz a mí y además estarás al tanto de cuando saquen nuevas entrevistas tan interesantes como esta que estás a punto de escuchar. Pero además, si quieres saber más sobre cómo optimizar tu vida, cómo vivir más y mejor en el sentido más ancho de la palabra y aprender sobre cosas como puede ser Ozempic o muchas otras, te animo también a que te suscribas a mi newsletter. Es muy sencilla, oriolroda.com. Es una newsletter gratuita que mando semanalmente donde alterno artículos en profundidad, como podría ser un artículo sobre Ozempic o sobre cómo tenemos que entrenar para mejorar nuestra salud, con otros artículos muy cortos que yo llamo 321, donde comparto 3 ideas, 2 piezas de contenido que os recomiendo y un descubrimiento que he hecho esa semana. La newsletter es totalmente gratuita, ya lo he comentado, en oriolroda.com, pero también tiene una suscripción en la que os animo a que quien quiera se una. Con la suscripción estaréis ayudando a que yo pueda continuar con esta labor divulgativa y además pasáis a formar parte de un club privado que he llamado el Club de la Libertad Metabólica, donde nos juntamos gente con muchas ganas de aprender a mejorar nuestra vida. Es una comunidad súper interesante, yo me lo paso genial y aprendo mucho allí y os animo a quien realmente quiera profundizar en estos temas os unáis. Toda esta información igualmente la encontraréis en los enlaces aquí abajo por si queréis suscribiros al canal y sin más dilación os dejo con esta entrevista con Alfredo Andreu y Ozempic, la droga mágica para perder peso. ¿O no? Muy bien, pues bienvenido a Gente Interesante. Muchas gracias. Estoy muy contento de tenerte aquí
Ya te he comentado antes que la introducción la haré más tarde, donde te presentaré, así que los oyentes ya te conocerán. Y nada, simplemente comentar que tú y yo nos conocimos porque tú fuiste valiente y un día contactaste conmigo en frío y dijiste, vamos a tomar un café, ¿no? Que estabas en Barcelona y nos sentamos a tomar un café y luego yo empecé a seguirte y vi que, bueno, que hablabas de un tema que a mí me interesa mucho, que es Ozempic o Wegovy, que no sé cómo tenemos que llamarlo aquí, no sé si hay un nombre en español. Es Wegovy el nombre comercial y Ozempic también es otro nombre comercial. La diferencia es que Ozempic está solamente o está aprobado para diabetes tipo 2 y ahora Wegovy es el que tiene la indicación específica para pérdida de peso. Pero la gente conoce más el nombre Ozempic, ¿no? Sí, Sí. sí, porque es como Kleenex. Al final es la marca que llegó primero y un poco la que se ubica como el nombre de referencia en la cabeza de las personas. Vale, pues para quien no sepa qué es, esto es una droga mágica que salió, que todas las estrellas de Hollywood están tomando, que te permite perder peso súper rápido. Exacto. Y, y bueno, claro, está haciendo una revolución en Estados Unidos que yo creo que también llegará aquí, pero que es una cosa, bueno, escuchaba un día que la empresa que lo hizo, que es una empresa danesa, ¿cómo se llama? Novo Nordisk. Novo Nordisk, creció tanto que pasó a ser un contribuyente así relevante del PIB del país. O sea que, bueno, es como lo comparan con el surgimiento del iPhone y con, bueno, esas cosas que la gente está allí un poco loca, ¿no? Y vi que tú empezabas a escribir sobre esto, has sacado un libro, ¿no? Que es Ozempic and Co, apagando el ruido de la comida, perdiendo peso. Y, bueno, con tu experiencia y tus conocimientos, pues quería hablar sobre este tema. Genial. Así que, si acaso, antes de empezar directamente con Ozempic, hazme un poco una bio rápida de quién eres tú, ¿vale? Y cómo has llegado a ser lo que eres ahora, que es un divulgador. Pues yo, bueno, estudié farmacia y nutrición, un poco por una cuestión dinástica casi, porque en mi casa somos muchas generaciones de farmacéuticos. Yo soy la séptima, de hecho, para que te hagas una idea. Séptima. Sí, hay 4 documentadas y hay otras 3 que mi padre está detrás de los documentos necesarios para demostrarlo y poder decir que somos 7 de verdad. Esto se remonta ¿a qué? ¿A 1700 o...? Sí, 1700, sí. Y bueno, a mí siempre me ha gustado el cine. Sí, yo quería ser director de cine. Me sigue gustando muchísimo el cine, me apasionan las historias. Y durante muchos años la verdad es que tuve este conflicto de cómo compaginar estas dos pasiones, porque también me gusta mucho, bueno, la biología siempre me ha gustado, la ciencia, ¿no? En general. Y bueno, y al final pues he dado muchos palos de ciego. Desde que dejé la universidad hace ya más años de los que me gustaría reconocer, pues he trabajado en un hospital en Londres, he trabajado en una farmacia, he trabajado en Roche, que es una compañía farmacéutica, es donde más tiempo he trabajado. Y desde hace también unos años pues abrí mi propia consulta de nutrición, porque como estudié también nutrición, pues decidí darle una oportunidad y bueno, he descubierto que la nutrición es lo que me ha permitido además un poco aglutinar todas esas habilidades y esas pasiones, que es la de contar historias o comunicar, junto con otra gran cosa que es la nutrición, que a diferencia de la farmacia, pues me permite centrarme un poco más en aportar valor en el servicio, ¿no? En el tú a tú, más que en un margen sobre un producto, que es un poco cómo funciona una farmacia, que está muy bien, ¿eh? No digo que esté mal para nada, tiene que haberlo, pero va más con mi forma de ser esta divulgación y esa consulta, esa clínica que me permite la nutrición. Por eso, al final, estoy un poco, a día de hoy, estoy aquí, en la nutrición y en la divulgación. Bueno, lo que me gusta especialmente es este doble perfil, porque, bueno, yo tengo una opinión que lo que se enseña en nutrición está como 15 años por detrás de lo que realmente la ciencia sabe. Y esto siempre queda un problema, ¿no? Cuando empezamos a hablar de estos temas, pero tú con una formación de farmacia, pues tienes una formación bioquímica, en fisiología, bueno, tienes una formación científica más profunda que creo que también es un añadido importante. Sí, y también he de decirte que, aunque en los primeros, sobre todo en los trabajos así, pues más corporativos, siempre te meten miedo, o en la universidad también, sobre el perder el foco y todo esto, y te hacen como, yo creo que tenemos muchas veces esta idea de especializarnos, ¿no? En la sociedad,
siempre me he salido un poco de ahí, no porque quisiera ir contracorriente, sino porque mi forma de ser y la de, yo creo que la tuya y la de muchas personas también que sigo, pues es la de que no conseguimos especializar, o sea, va más con nuestra forma de ser, pues desarrollar distintas habilidades y al final, pues yo te diría que es otra forma de verlo, ¿no? El valor que aportas también, no especializándote tanto y siendo un poco más perfil generalista. Había un libro que se llama Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar en grande, ¿no? Que es de Scott Adams, que yo me quedé con esta idea de Scott que decía, bueno, aparte de que escribe muy bien Scott, decía, cuando juntas dos habilidades en las que eres medianamente decente o, bueno, que no hace falta que seas excelente en ninguna, las juntas y las pones para aportar valor juntas, de pronto tu capacidad de aportar valor se dispara, ¿no? Entonces confío mucho en esta frase de Scott. Y he de decir que también en el tema del Ozempic tú influiste mucho en que yo investigara mucho en esto. ¿Ah, sí? Porque sí, porque junto a mis pacientes, que me lo demandaban cada vez más, me demandaban más información, es decir, yo sentía bastante resistencia a aprender sobre estos medicamentos. Primero porque yo era un poco como Frodo al principio, es decir, yo quería destruir el anillo, o sea, yo quería destruir... o sea, estos medicamentos no me parecían una buena idea de primeras, no me sentía muy escéptico, y no por el cambio, sino por el modelo que suponía, ¿no? Es decir, fármaco dependiente para cambiar un tema que para mí era un tema muchísimo más de intervención de estilos de vida, ¿no? Pero, oye, tomándonos un café, tú me contabas tu trayectoria también en el mundo salud y cómo empezaste a escribir sobre la dieta keto y me dijiste, oye, pues tienes una muy buena oportunidad de aportar valor ahora mismo especializándote, que no hay mucho todavía en castellano escrito sobre este tema, y aportando una visión rigurosa, ¿no? Y me animó mucho. De hecho, yo te diría que fue el detonante para decir, venga, va, voy a empezar a escribir y por lo tanto forzarme a leer artículos, estudios y demás y, y aportar valor en el tema Ozempic y semaglutida y fármacos para perder peso. Así que gracias porque estoy aquí un poco por ti. Pues bueno, un placer. Me alegra que decías esto y creo que realmente es un tema que nos viene encima, muy grande y que, como has dicho tú, tiene muchas implicaciones en estilo de vida y en mentalidad que creo que vamos a ir a indagar en esto también en la entrevista. Pero empecemos con lo básico. Para quien no lo sepa, qué es Ozempic o qué es Wegovy? Pues son los dos nombres comerciales de una misma molécula o principio activo genérica, que es la semaglutida. La semaglutida es un péptido, es decir, es una cadena de aminoácidos, unos cuantos aminoácidos, ahora no me acuerdo cuántos, que tienen la propiedad de que son muy parecidos, son análogos a una molécula que producimos de forma natural, que es el GLP-1, ¿vale? Que es el péptido natural tipo glucagón, que es una hormona tipo incretina, es decir, que se secreta de forma como respuesta a la ingesta, es postpandrial. Entonces, bueno, tiene distintos efectos esta molécula. El caso es que la semaglutida es una molécula sintética, es decir, creada en el laboratorio por una serie de científicos, algunos de los cuales, por cierto, les han dado el premio Princesa de Asturias este año, con lo cual, entre eso, lo del PIB de Novo Nordisk, ya vamos viendo entre líneas la escala mediática que tiene todo esto, ¿no? Los antibióticos, que el smartphone, decías, ¿no? La comparación. Bueno, pues vamos ubicando la importancia de la llegada de estos medicamentos y lo sintetizaron pues para que fuera activar a los mismos receptores que ese GLP-1 natural, pero tenían un problema y es que pues el GLP-1 natural dura unas poquitas horas, muy pocas de hecho. Ahora no recuerdo exactamente cuántas, pero creo que menos de 6, bueno, muy pocas. Vamos, a si acaso, cuéntanos qué hace GLP-1. GLP-1 es una hormona incretina, es una hormona que se secreta tanto en el intestino como en el cerebro y tiene distintos efectos, ¿vale? Tiene efectos sobre todo, eh, de reducción de la ingesta de alimentos, es decir, nos hace sentir que, bueno, pues nuestro apetito se ha saciado. Y esto lo consigue de varias maneras, tanto a nivel del sistema nervioso central, estimula pues, los receptores una serie de receptores en el cerebro que tienen que ver tanto con el sistema de la saciedad como el sistema hedónico de la recompensa, que hablaremos hoy bastante de esto. Y luego también tiene
Hay receptores, bueno, hay receptores en distintos órganos del cuerpo. Hay receptores no solo en cerebro, sino también en hígado, en corazón, perdón, en hígado no, en riñones, en corazón, en sistema inmune y en vasos sanguíneos. Pero bueno, básicamente donde actúa más este GLP-1 es en cerebro y en páncreas, porque en el páncreas estimula la secreción de insulina, con lo cual consigue reducir los niveles o moderar los niveles de glucosa en sangre, pero ojo, es glucosa dependiente, es decir, si no hay una glucemia, esa secreción de insulina no se produce. Y también disminuye la producción de glucagón en el hígado. Vale, esto te voy a preguntar ahora. Vuelve a repetir esto. O sea, el GLP-1 reduce la producción de insulina en el páncreas. ¿En qué circunstancia? No, estimula la producción de insulina, disminuye la producción de glucagón, saciedad en el cerebro y el lentecimiento del vaciamiento gástrico, con lo cual, pues también más control de la glucemia y más saciedad, porque se vacía más lentamente el estómago. Vale. O sea, cuando te alimentas, se activa el GLP-1, este se va al cerebro y dice, ya está, no hace falta que comas más. Exacto, Se va al páncreas, le dice, estimula la insulina porque te vaya a llegar glucosa y tienes que gestionarla. eso es. Y dices que reduce el ritmo del sistema digestivo. También disminuye la producción de glucagón, que es la hormona que también induce la producción a partir en el hígado de glucógeno, o sea, de liberación de glucosa, perdón. Tiene un efecto como hipoglucemiante en el fondo, ¿no? O sea, al final es retirar esa glucosa de la sangre. Y sí, y tiene un efecto muy potente, muy potente. O sea, cuando me refiero a muy potente es que gran parte del efecto saciante de esta molécula tiene que ver con esto, más que con las otras cosas que te he dicho, que es el enlentecimiento, es difícil de decir, del vaciamiento gástrico. Vale. ¿Y qué sentido tiene a nivel fisiológico que cuando te alimentas se enlentezca, que sí es complicada la palabra, ¿eh? Se reduzca el ritmo del sistema digestivo, del sistema gástrico? Bueno, si bajas un poco ese movimiento intestinal, esa reducción en el movimiento de las paredes del estómago pues llega menos rápido al intestino, con lo cual se alarga un poco ese sentido de la... Bueno, se alarga, sí. Digamos que bueno, por ejemplo, la glucemia es más lenta, ¿no? Es decir, el pico no se alcanza tan rápido, con lo cual es una serie de mecanismos que no es solo un mecanismo, pero que al final todo termina desembocando a nivel cerebral una sensación de plenitud y de saciedad, sobre todo. Vale. O sea, esencialmente es un regulador de la glucemia, ¿no? O sea, en gran medida. Cuanto más tiempo pasa el alimento también y el bolo en el estómago, las paredes están estimuladas y eso también manda señales al cerebro por las cuales pues, las hormonas anorexígenas pues, le dicen, oye, ahora mismo estoy trabajando, deja de pedirle al sujeto que nos gobierna más comida. Vale. ¿Qué relación tiene con el glucagón? Ya has mencionado que también lo activa, ¿no? Sí, pero bueno, esto creo que tiene menos peso, bueno, menos influencia en el efecto farmacológico, o sea, no, farmacológico no, porque estamos hablando del GLP, menos influencia en el efecto hormonal final, pero sí, disminuye la producción de glucagón Vale. en el hígado. ¿Y el papel del glucagón es? Liberar glucosa a partir del glucógeno hepático. Vale, o sea, lo estoy diciendo para que la gente se haga una imagen mental, ¿no? Tenemos GLP-1, que, o sea, comes, se activa GLP-1, le dice al glucagón, no hace falta que liberes glucosa, le dice al páncreas, libera insulina, le dice al cerebro, no comas más porque ya tengo alimento, le dice al sistema digestivo, no te aceleres demasiado para que podamos absorber la glucosa lentamente, ¿no? Porque no nos olvidemos que la gestión de la glucosa es vital en el ser humano porque, o sea, tenemos un rango de tolerancia muy estrecho. O sea, la que sube un poco la glucosa es tóxica. Esto es una cosa que la gente no tiene conciencia, que es que realmente la glucosa en sangre es muy tóxica. Exacto. En el hígado, disculpa, en el riñón, ¿qué papel juega en el riñón? No, en el riñón. ¿No tiene papel en el riñón? Bueno, el riñón tiene un papel de eliminación, de aclaramiento, que también lo podemos comentar si quieres. Pero cuando lleguemos quizás a la semaglutida, porque en el GLP-1 no tiene mucho sentido, quizás. Vale, el GLP-1 no tiene sentido. Bueno, es una hormona natural, ya está, dura poco, ya te digo, se degrada rápido por las enzimas que la degradan y entonces pues dura poquito, ¿no? El efecto.
Más o menos, ¿qué tiempo de duración tiene? He encontrado resultados contradictorios, o sea, resultados que por un lado dicen que el pico máximo llega a los 60 minutos desde el momento de la ingesta, con lo cual si tú esperaras de forma natural pues 60 minutos entre que metes el primer bocado en la boca y metes el segundo, pues bueno, conseguirías de una forma natural tener esa saciedad y conseguirías esa saciedad. Lo que pasa es que, bueno, no es práctico, ¿no? Las personas no podemos esperar 60 minutos a que alcancemos esa saciedad o que ese GLP-1 nos empiece a saciar y por lo tanto comamos menos. Como estrategia para comer menos no es eficaz. Y otros resultados me hablan de menos de 6 horas, si no tengo entendido mal. Aunque todo esto lo tendría que revisar un poco más, ¿eh? Ahí, en esta pregunta justamente, No, pero está bien, me has dado un rango de horas. sí, desde luego. Es lo que me interesa, ¿no? Y lo que decías antes, ¿no? Que es siempre es la receta de la abuela que es come lento. Siempre esto te lo han dicho. Sí, el famoso Fletcher que masticaba mucho también va un poco por ahí. El masticar más, el lentecer el vaciamiento gástrico, el... Sí. Vale, y simplemente para completar esta imagen mental que nos estamos haciendo, este sistema fisiológico, grelina y leptina, ¿qué papel juegan aquí? ¿Y GLP-1 está implicado en su regulación? Claro, también son hormonas del hambre y la saciedad. La grelina aumenta el hambre, ¿no? Es la que secretamos de forma natural cuando sentimos un hambre real, un apetito real. Yo siempre me acuerdo por la regla mnemotécnica de grelina, que es como que te rugen las tripas. Entonces, porque en la carrera, como no recurras a este tipo de cosas, al final es muy difícil recordar tanto nombre, ¿no? Y la leptina es lo contrario, es la hormona de la saciedad, que además está alterada cuando hay más tejido adiposo del que necesitamos y es la hormona que precisamente juega un papel en esa saciedad. Y no existe, o es resistente nuestro cuerpo se hace resistente por esa presencia de grasa a nivel visceral a esa leptina que producimos y por lo tanto pues no nos saciamos del todo, ¿no? Tiene esa relación, en el circuito de la saciedad están interrelacionados, sí. ¿Pero ese GLP-1 activa la producción de leptina o son procesos independientes o no lo sabes o... Son procesos, sí, te diría, independientes en principio. Directamente la GLP-1 no influye en esa leptina. A ver, no influye en esa leptina porque son circuitos distintos, ¿no? Al final, no es una cascada de cosas, sino que todo ocurre a la vez de forma orquestada y sincronizada. ¿Qué pasa? Luego podemos hablar de esto si quieres, pero que es una de las mayores dudas que tengo en el largo plazo. No las tengo tanto con los efectos adversos o la eliminación del fármaco, pero sí con... No sé que no estamos hablando del fármaco ahora, sino del GLP-1, pero a largo plazo esos efectos hormonales que pueda tener una molécula que a diferencia del GLP-1 no se degrada en horas, sino en semanas. Ah, me acabas de romper aquí la pregunta que quería hacerte sobre esto. No, hombre, no es broma. Continúa. No, ya está. En principio no. Contestando a tu pregunta, para no irnos por las ramas, te diría que la leptina y la grelina siguen su curso postpandreal normal. Vale, muy bien. ¿Tú crees que falta mencionar alguna cosa del sistema fisiológico para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué hace esta droga cuando está simulando GLP-1? Si hablamos de la droga, te diría que aquí... No, de momento estamos aún hablando del sistema fisiológico. Bueno, sí, pues diría básicamente que son muchas cosas, pero que al final todo converge en una saciedad, ¿no? En una disminución de la necesidad de ingesta. Y que eso es un poco lo que gobierna este mecanismo complejo y multi a veces hormonal, pero al final todo va en este equilibrio homeostático de hambre-saciedad, pues va hacia la saciedad. Vale. Pues entonces pasemos al Ozempic Wegovy, ¿no? Esta es una droga que entiendo que originalmente se desarrolló o sea, para tratar la diabetes, ¿no? Efectivamente, para controlar esa glucemia, porque tenía esa estimulación natural de la insulina glucosa dependiente en el páncreas, y todo esto viene en el fondo no de la semaglutida en sí misma, o sea, no fue la primera en salir, es un fármaco, podríamos decir, de segunda generación, sino que viene de la liraglutida, sobre todo, que es Saxenda y, si no recuerdo mal, Victoza, si no recuerdo mal,
que, por cierto, son inyecciones también subcutáneas, pero que se pinchaban a diario, porque esa liraglutida no habían conseguido todavía esa capacidad, en el laboratorio no habían conseguido ingeniárselas para hacerla más duradera, ¿no? Entonces, tenías que pinchártela cada día. Claro, eso a nivel de adherencia todos sabemos lo que significa, ¿no? Pues para los pacientes, pues es mucho menos adherente ese fármaco, mucho menos, por lo tanto, eficaz a largo plazo. Y con esos intentos de intentar alargar la semivida del fármaco, pues llegaron un grupo, no solamente en Dinamarca, sino también en Estados Unidos, creo en Canadá. Lilly, ¿no? También tiene uno. Lilly ahora está con la tirzepatida, que es el de tercera generación. Bueno, pues intentaron alargarlo y, bueno, pues por serendipia vieron que los pacientes, además de mejorar mucho su glucemia, pues perdían un nada desdeñable porcentaje de peso corporal. Entonces empezaron a investigar más sobre este efecto. ¿Qué porcentaje pierde la gente de peso cuando toma? Que lo has mencionado ahora, pero siempre te lo reitero. Ahora es un fármaco que se pincha una vez a la semana, ¿no? O sea, lo que hemos conseguido con este fármaco es que este análogo de GLP-1 dure mucho tiempo. Como 7 días sobre todo para lograr más o menos a los 3-4 días se alcanza el pico, ¿vale? Por eso se suele, o yo lo suelo, por ejemplo, recomendar cuando considero que es oportuno, pinchárselo el jueves, porque el viernes y el sábado, el domingo, o sea, llegas al fin de semana, que es el momento de la semana donde es más probable tomar peores decisiones con la comida, pues con el máximo efecto del fármaco y luego pues tiene una caída, como todo medicamento, con su farmacocinética y se aclara y se elimina. Aunque quedan residuos y metabolitos durante aproximadamente 7 semanas, 19 días, en función de dónde lo mires, pero todo eso se termina aclarando del todo y eliminando y nunca llegando a niveles tóxicos bueno, son inactivos esos residuos. Vale. Muy bien, entonces salieron estos fármacos y de golpe dijeron, ostras, estos diabéticos que se los toman están perdiendo mucho peso. ¿De qué orden de magnitud? ¿Qué se puede perder la gente que toma Ozempic? Hay distintos estudios, ¿vale? Los famosos STEP, que son los Semaglutide Treatment for Effect in Obesity People o algo así, ¿vale? Han hecho como 5. Por supuesto, están financiados por el laboratorio, porque son obviamente estudios pivotales para lograr aprobación por las autoridades, pero son estudios bien hechos, es decir, están aleatorizados, doble ciego y, bueno, y cumplen los estándares para su aprobación. Entonces, en función de dónde lo mires, pero al final, por dar una respuesta fácil, vamos a decir que la semaglutida consigue en un periodo de 68 semanas, que es el que hay estudiado, una pérdida de peso de entre un 15 y un 20% de media. De media. Esto significa que hay pacientes que consiguen más de un 20 y pacientes que consiguen menos de un 15, obviamente, pero hay que decirlo para que la cabeza también se ponga en esa situación. Teniendo en cuenta que la cirugía bariátrica era la alternativa que teníamos hasta la fecha más eficaz para lograr esas pérdidas de peso en un periodo de tiempo tan corto, que lograba, para que nos hagamos una idea, una cirugía bariátrica logra entre un 25 y un 30, claro, que con un pinchazo subcutáneo, en lugar de pasar por un quirófano, logres ya una pérdida de entre un 15 y un 20, pues no, nos pone en una situación muy favorable. Claro, o sea, para que la gente se haga una idea, 68 semanas es un periodo un poco raro, pero si pensamos que un año son 52. Un año y 4 meses. Si un año y 4 meses pierdes, una persona que pese 100 kilos, pues puede perder 20 kilos. Así es. Hay casos reales documentados. Yo tengo pacientes, de hecho, que en un año más o menos han conseguido perder 18 kilos. Estoy pensando en una mujer en concreto, que con 47 años ha perdido 18 kilos en un año. Son datos reales, son datos de verdad. Pero he de decir que esos datos, tanto los míos de la consulta como los de los estudios de STEP de Novo Nordisk, hay que decir que esa pérdida de peso se logró porque se administró el fármaco como complemento a una dieta baja en calorías y a una intervención también de entrenamiento. Es decir, no estaban los pacientes tumbados en el sofá. O sea, había un déficit energético y un ejercicio. Pero yo creo que aquí el elemento claro, a ver, que una persona que ya es obesa pierda este peso en este periodo de tiempo, se puede conseguir con estas estrategias. Pero claro, son muy incómodas y son muy desagradables, ¿no?
o la persona tiene que empezar a hacer mucho deporte, que seguramente si ha llegado a este peso es que ya le cuesta mucho. Si hacer una restricción calórica de este estilo es pasar un hambre voraz y es terrible, o sea, la adherencia es baja, sufres mucho y claro, y de golpe te dan un pinchazo y ya no tienes hambre. Es como, esto digo que casi parece mágico, ¿no? Ahí yo creo que le has dado en la diana. Es decir, el objetivo final de todos, o de una persona que tiene exceso de peso, que al final, no lo olvidemos, hay un análisis que salió el año pasado en El País, ¿no? Que decía que más de la mitad de la población española adulta tiene un exceso de peso y un tercio de los niños tiene exceso de peso. Si nos vamos a otros países como Estados Unidos o Reino Unido, bueno, Reino Unido está bastante parecido a nosotros en tasas de obesidad, pero es que en Estados Unidos creo que es que ronda un 42%, o sea, es una barbaridad. Incluso hay algún estudio que ha llegado a entrevistar a muchas personas y ha extrapolado resultados y dice que un 47% de los norteamericanos, o sea, 156 millones de personas, son candidatas a usar Ozempic en los próximos años. Entonces, aunque ese es el resultado final que todos buscamos, perder peso, ahí tú le has dado en la clave. Yo también estoy en ese equipo de, creo que con un plan, una intervención nutricional adecuada y de entrenamiento, es decir, bueno, y más cosas seguramente, ¿no? Holística, pues podemos a largo plazo lograr los mejores resultados de salud, pero yo en consulta me he dado cuenta de que una persona con sobrepeso y sobre todo con obesidad tiene todos esos sistemas que acabamos de mencionar, de las hormonas y sobre todo el sistema de la recompensa a nivel cerebral y del apetito, muy alterados, en concreto a peor. Y por lo tanto, sienten unos pensamientos recurrentes hacia la comida, que es lo que tú dices, les hacen que todo el tema de los hábitos sea mucho más difícil para ellos, o incluso que el entrenamiento llegue a ser eficaz, porque al final esos pensamientos recurrentes, ese ruido alimentario, pues que por así he llamado el libro por algo, y es porque realmente ese ruido alimentario es lo que me he dado cuenta que los pacientes con obesidad y sobrepeso experimentan, y que las personas que a lo mejor tengan normopeso no llegan a vislumbrar. O sea, esa experiencia de vida, de ese ruido que tienes continuo hacia la comida, no es algo que si no has vivido no puedes entender del todo, ¿no? Es como el tinnitus. Quien tiene un sonido agudo continuo en su oído, cuando se lo explica a los demás, pues parece mentira, ¿no? Parece que exagera, pero tú, sin embargo, no dejas de escuchar un pitido agudo todas las horas del día, ¿no? Y es muy molesto. Entonces, cuando hice clic con sobre todo escuchando a varios pacientes, me di cuenta de que no hablábamos, de qué hablamos cuando hablamos de hambre, pues no hablamos del mismo concepto de hambre. Por eso lo de cerrar el pico y moverte más es una frase que muchas personas, que por cierto, muchas de ellas también tendrían margen de mejora en su composición corporal y podrían bajar grasa aunque se crean en normopeso, o aunque estén en normopeso, pero critican o dicen de forma ligera, ¿no? Esto como diciendo, bueno, es que es así de sencillo. Y claro, eso lo único que añade a las personas que tienen sobrepeso y obesidad es más culpabilidad, más frustración y más carga emocional, porque sienten que no es así, ¿no? Que la experiencia que unos viven y ellos viven es otra, es paralela, no va por los mismos cauces. Sí, de hecho recuerdo que en una de tus newsletters ponías un tweet de una mujer, ¿no? Que contestaba justamente esta pregunta, ¿no? Y decía, no sé si lo recuerdas tú, pero hacía como explicaba cómo lo vivía ella. Sí, justo, Carlota, y contestaba en un mensaje en un foro, pues sobre alguien eso, que haciendo un cambio de hábitos había logrado una pérdida de peso, y ella pues contestaba pues muy con a flor de piel, porque estas cosas al final no lo olvidemos, generan a nivel emocional bueno, pues muchísimo malestar, ¿no? Y es un tema central en la vida de muchas personas, que genera mucho sufrimiento y mucho dolor. Y ella pues contestaba que eso, o sea, que esa persona no tenía ni idea de lo que era sentir culpabilidad, sentir continuamente esos pensamientos sobre la comida, ese miedo también hacia engordar en cuanto comía. Y por eso estos medicamentos han dado en el clavo, ¿no? Porque el gran dolor
para mí, han solucionado no es la pérdida de peso, sino, o sea, la pérdida de peso es como el clímax de la película, pero lo que resuelven, el acto 2 es aliviar ese ruido alimentario, apagar ese ruido de la comida. Apagando ese ruido es como estas personas logran perder mucho más peso. Y si obviamente eso lo acompañan de un déficit calórico bien pautado, bien diseñado por alguien que les acompaña, pues entonces es cuando los resultados de salud son esperanzadores. O sea, a mucha gente me ha dicho, bueno, mucha gente, tengo una Adela, por ejemplo, me vino a consulta y me dijo, mira, este medicamento me ha devuelto la esperanza, porque yo soy una mujer muy luchadora, siempre me he sentido que he podido con todo, es autónoma, ella tiene su cadena de cafeterías y ha creado un montón de puestos de trabajo y es una tía que puede con todo y yo lo creo, pero me dice, el tema del peso siempre me había derrotado y ahora he vuelto a recuperar la esperanza. Eso es muy potente. Claro, pero aquí que en momento estamos dando un mensaje como muy positivo, ¿no? De la droga, parece que le estamos defendiendo en todos sentidos. Yo tengo que decir que tengo opiniones contradictorias. Estamos hablando de gente con obesidad, ¿no? De momento, el target oficial, digamos, el farmacológico, es para gente que tiene obesidad. No sé si tú hablas de un BMI de más de 30, pero hay gente obesa realmente, que realmente tienen muchos problemas, las que son candidatos para, pues para una operación de, ¿cómo la llamas? ¿Sabes? Que te elimina un trozo de estómago, como que te hacen estómago pequeño, como El balón gástrico, bueno, una cirugía bariátrica, sí. cirugía bariátrica, vale. Pero claro, yo cuando estaba mirando para hacer esta entrevista y vi cosas que se habían publicado, me escuché un podcast donde un periodista, creo que es inglés, dijo que justo después de la pandemia fue a una fiesta con la jet set de, no sé si es de Hollywood, y decía, ellos, claro, yo había engordado durante la pandemia, empezaba y esperaba ver a todo el mundo pues en peor estado, pero llegué a esa fiesta y todo el mundo estaba pues delgado, guapísimos todos, y es cuando dijo, que todos están tomando Ozempic. Claro, este es otro tratamiento, es gente que no es obesa, que te trae sobrepeso y que usa esto como una estrategia estética. Probablemente ni tengan sobrepeso, ¿eh? En muchos casos. O ni tengan sobrepeso, imagínate. Sí, Elon Musk también lo ha usado, al parecer. Bueno, no sé si Elon Musk tenía sobrepeso o no, ¿eh? O sea, desconozco el índice de masa corporal de este señor. Bueno, al final, o sea, entiendo que me estás diciendo que te provocan sentimientos contradictorios porque estás viendo que se está haciendo un uso irresponsable, ¿no? Del fármaco en algunos casos. Exacto. O sea, mi visión es, vale, si hay una persona que tiene realmente una situación que es casi clínica, que es un problema de salud que ya es grave, que tiene un problema psicológico detrás, que es lo que le ha llevado allí, porque no nos olvidemos que la gente obesa muchas veces hay una cuestión psicológica detrás importante, y encuentras una herramienta que te permite sacarte de encima grandes de estos problemas para actuar. Mira, te pondré un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que para mí es muy paralelo. El problema del insomnio, ¿no? Yo lo he sufrido, he tenido varios años de insomnio. De nuevo es un problema que la gente que no tiene insomnio le cuesta mucho entender. Pero dicen, yo pongo la cama y me duermo. Pero cuando tú tienes insomnio, has tenido insomnio, te pones en la cama con miedo. Porque dices, esta noche, hostia, ¿dormiré esta noche o no dormiré? Y te puedes estar ahí. El propio miedo de no dormir hace que no duermas. Entonces esto refuerza el proceso, ¿no? Entonces estás allí, llevas una hora sin dormir y dices, hostia, mierda, mañana me levantaré, estaré destrozado, y a perder el día. ¿Qué hora es? Son la 1, ostras, no me he dormido, me quedan 6 horas, me quedan 7 horas, ostras, son las 2, me quedan solo 5 horas, ya está, este día está... Y empiezas a hacer todo este, ¿no? Este ruido mental que hace que no te duermas. Cuando estás en esta situación, te tomas un medicamento. Te tomas un somnífero, te lo tomas a las 11, te duermes, te despiertas del día siguiente estás bien, estás descansado, y entonces empiezas a tomar las acciones en tu vida que harán que este insomnio desaparezca. Pero ya no tienes miedo, porque tú te llevas a la cama y sabes que si la noche es mala, siempre tienes un recurso. Puedes tomarte esa pastillita y te dormirás. Y esto te saca uno de los factores psicológicos más importantes del insomnio, que es esta parte psicológica, ¿no? Pues lo mismo, yo entiendo que para una persona que tenga un problema de obesidad grave, que realmente le cueste mucho, esto le ayudará
a salir del bache, ¿no? Y le permitirá recuperar su control de su vida para luego implementar los hábitos que le permitan a largo plazo, pues esto sostenerlo, ¿no? Pero claro, si de golpe la pastilla es la solución y tú cada noche ya te vas a dormir con la pastilla y te es igual, no haces ningún cambio en tu vida, miras el móvil hasta un minuto antes de dormirte, no tienes una buena higiene del sueño y siempre tiras de pastilla, vas a dormir, pero es dependiente de esta pastilla, ¿no? ¿Entiendes la analogía? Me parece súper buena analogía, te iba a decir. Me parece súper buena analogía. ¿Y conseguiste romper ese insomnio a base de zolpidem o zoplicona, lo que fuera, ¿no? Algún hipnótico potente y... Sí, bueno, una cosa muy suave al final, pero fue cuando estaba en el pico, yo llegué a estar 3 días. Pero más que melatonina, ¿no? Entiendo que melatonina tampoco era. Sí, sí, no, melatonina no era suficiente. Entonces llegó un momento que esto, pues, fue la intervención, que no fue corta, ¿eh? A lo mejor estuve un año y pico con un tratamiento, pero me permitió, pues, recuperar. Y luego, en paralelo, pues, investigué todo lo que tenía que investigar sobre cómo tener una buena higiene del sueño. Qué hora dormir, cómo comer, no mirar pantallas por la noche, luces azules, fuera luces azules, ritmos muy constantes, levántate y mira al sol. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchos protocolos, sí. Pero bueno, esto poco a poco lo fui. Súper buena analogía. Exacto, pues lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que estamos en el mismo barco y no quiero sobre todo que alguien que me escucha a mí por primera vez aquí, no me conoce de mi página web o del libro o de otras entrevistas en otros podcasts, se lleve la idea de que tenemos o yo tengo conflictos de interés, ¿no? Para nada. O sea, yo vuelvo a lo del principio. Yo al principio era Frodo, yo quería destruir el anillo y quería destruir, o sea, tenía esta actitud hacia los fármacos, ¿no? De derribo. Y empecé a investigarlos para encontrar los puntos débiles. Y los tienen puntos débiles. Pero, claro, cuando tú, o sea, cualquiera, tanto seas divulgador como te dediques a la clínica y les tengas que dar una respuesta a tus pacientes aquí y ahora, al final, el rey de todo siempre es el balance beneficio-riesgo. Y si el balance beneficio-riesgo es descompensado hacia los beneficios y el perfil de seguridad es favorable, no queda otra que rendirse a la evidencia. Y esta analogía que acabas de mencionar es perfecta para entender cómo estos medicamentos no son la solución definitiva o la solución a la que debamos estar abonados de forma permanente, que es lo que le encantaría a los laboratorios, sino, bueno, ya lo dicen, en su ficha técnica lo dicen, es como, debe utilizarse como complemento a una intervención, en concreto, dieta baja en calorías y entrenamiento. Em, por lo tanto, es una herramienta más. Y esto que has dicho de usarlo durante un periodo de tiempo, que a veces no es corto, que a veces se prolonga un año, incluso se puede prolongar más. Hay estudios, insisto, volvemos, de 68 semanas o el STEP 5, por ejemplo, son 2 años usando semaglutida. Bueno, es un estudio también para evaluar un poco más de seguridad. No significa que haya que estar 2 años, pero bueno, yo ya he visto algunos médicos o algunos, sobre todo, bueno, y por supuesto uno de los portavoces de Novo Nordisk diciendo que esto es como las estatinas, claro, que si lo dejas de usar deja de ser eficaz. Entonces, uso crónico, ¿no? Entonces, no, yo tampoco creo en... Por eso también yo tenía más y ahora menos, porque creo que si hacemos una correcta educación nutricional y sabemos monitorizarlo bien, podemos no caer en eso, pero que al final estar enchufados a estas drogas de por vida es como Matrix, ¿no? Nos empodera poco como personas y nos hace muy dependientes además de los fármacos, de los laboratorios. A nivel económico también es una sangría y desde luego no es necesario. Es decir, es lo que tú has dicho. Estos fármacos tienen un ciclo en el cual nos lograrán apagar ese o solucionar ese gran dolor que de otra forma no podemos solucionar porque estamos muy desregulados por dentro y una vez que eso baje a unos niveles más manejables, nosotros es cuando, bueno, mientras estamos creando esos hábitos podremos manejar todo eso y a partir de ahí seguir sin fármacos a largo plazo mejorando nuestra salud con ese estilo de vida que hemos creado nuevo. Claro. Entonces, aquí has mencionado un par de cosas que creo que son muy importantes de enfatizar, ¿no? Hablemos de los efectos secundarios. Y hablemos primero de los efectos secundarios inmediatos, los a corto plazo, y luego también me gustaría que mencionaras bueno, en ese caso yo te lo preguntaré, pero también a largo plazo. ¿Qué problemas generan a largo plazo?
Bueno, exacto. Efectos adversos, por ejemplo, se han visto que el 80% de las personas tienen efectos adversos. No pasa nada. O sea, quiero decir, esto es una cuestión, quien ha estudiado farmacología y farmacocinética, ya es la famosa frase de hay dos tipos de medicamentos, los que no funcionan y los que tienen efectos adversos, ¿no? Al final, no es un tema de que no existan, sino de que el balance beneficio-riesgo, como ya he dicho, pues sea favorable hacia los beneficios, ¿no? Por lo tanto, estos efectos adversos no deben causar miedo, pero sí que es cierto que hay que decir que existen, por supuesto, y que son derivados de todo ese enlentecimiento del vaciamiento gástrico, de toda esa saciedad prolongada, porque se ha modificado químicamente la molécula. Luego podemos hablar de eso si quieres, ya que te gusta tanto la parte bioquímica. Y por lo tanto, pues claro, eso genera una serie de efectos positivos, pero también negativos. Es como cuando te pasas, yo ahora que estoy en el gimnasio, estoy intentando ganar algo de masa muscular y me estoy suplementando para conseguir llegar a mi dosis de proteínas diaria con batidos de aislado de proteína del suero de la leche. Yo los días que me he podido pasar un poco de la dosis en el batido, me he dado cuenta de que luego llegaba a casa y sentía náuseas, me sentía como malestar, como el estómago con esta sensación de llenazo y de mala gana que se nos pone a las personas, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, con un virus gástrico que no nos entra nada. Y entonces eso es lo que dicen sentir, o esos son los efectos adversos fundamentales: náuseas, vómitos, diarreas, en algunos casos también estreñimiento. Esos son los más frecuentes, pero graves, graves, graves de verdad, prácticamente son menos de un 2%, y sobre todo tienen que ver con, por ejemplo, pancreatitis. Sí que es verdad que si tú tienes experiencia con pancreatitis, si has tenido pancreatitis, episodios de pancreatitis, puede multiplicar por 9. Hay un estudio de la Universidad de Columbia que ha demostrado que es por 9, o sea, lo ha cuantificado. Bueno, es igual, da igual. Está claro que esa sobreestimulación del páncreas, pues si tienes esa exacerbada respuesta, ¿no? Pues puede dártelo. Y también parece ser que en ratas ha demostrado también un cierto aumento del riesgo de cáncer de tiroides, con lo cual, si tú también tienes antecedentes en tu familia de cáncer tiroideo en las tiroides, pues también parece que a día de hoy en esos casos no se debe tomar. Esos son los de a corto plazo, ¿vale? En una cosa, los síntomas secundarios de náuseas, vómitos, diarrea, ¿estos son en las primeras dosis y luego el cuerpo se adapta o son recurrentes en cada dosis? Son dosis dependiente, entonces por eso es por lo que se recomienda, yo lo recomiendo siempre, empezar por la menor dosis posible, 0,25. Bueno, Ozempic, como era para diabetes tipo 2, tenía una dosificación distinta, existía 0,25, 0,5 y 1. Ahora con Wegovy, que es lo mismo, decimos semaglutida, pero autorizado solamente para pérdida de peso, ¿no? Y por lo tanto ya tenemos dos fármacos comerciales, y por lo tanto los diabéticos tipo 2 pueden ir a las farmacias sin riesgo o con menos riesgo de desabastecimiento, como han tenido en estos 2 últimos años, porque todos estos pacientes con sobrepeso o obesidad han solicitado el fármaco. Pues tiene también Wegovy más dosis disponibles. Entonces es 0,25, 0,5, 1, 1,7 y 2,4. ¿Vale? Los estudios sobre todo se han hecho con las dosis más altas. Entonces, estos efectos adversos obviamente se disparan mediante dos formas: cuanto más comes y cuanta más dosis usas. Con lo cual, siempre es recomendable empezar a 0,25, incluso si se pudiera empezar con menos, porque soy de los de la opinión, como la doctora Tina Moore, que estamos sobredosificando a los pacientes, que llegar a la dosis de 2,4 no es lo deseable, ni mucho menos en muchos casos, y que pasar como pauta la ficha técnica, doblar la dosis cada 4 semanas, como dice la ficha técnica de Novo Nordisk, probablemente tampoco tiene mucho sentido. Hay que personalizar el tratamiento, y eso significa precisamente eso: eh, observar los efectos adversos que está teniendo la persona y los resultados. Si está viendo resultados y no hay efectos adversos, se mantiene la dosis. Si los resultados decaen y no hay efectos adversos, es cuando hay que aumentar la dosis. Y desde luego, si hay resultados pero hay efectos adversos, se debe o bien disminuir la dosis o mantenernos ahí o retirar el medicamento si esos efectos adversos persisten demasiado. Sí que es verdad que es lo que digo:
que esas primeras náuseas, mala gana, malestar de estómago que se te pone a lo mejor las 2, 3 primeras semanas, conviene tolerarlo de esta forma, ¿no? Sabiendo que es parte del efecto, del efecto de... Vale, pero luego hay una adaptación, ¿no? Luego va desapareciendo. Exacto. Pues hablemos de los problemas a largo plazo. Pues a largo plazo, sobre todo, bueno, lo primero, si lo dejas de tomar, se ha visto que recuperas el 70% del peso perdido. Con lo cual, si no hay una intervención, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Concomitante. ¿En qué periodo de tiempo? En un año, perdón, no lo he dicho. En un año recuperas el 70% del peso que hayas perdido. Además, durante el proceso, esto depende mucho también de si estás entrenando fuerza durante el proceso o no, pero se han visto, bueno, lo mismo que sucede con cualquier bajada de peso así de rápida, ¿no? No es que sea específico de semaglutida, pero se pierde entre un 20 y un 30% lo de masa muscular o de masa magra o libre de grasa, mejor dicho. Va, 30% de masa muscular. Eso es algo nada deseable, el que te siga lo sabe y no queremos nunca. Es un tejido metabólicamente muy activo el músculo, no queremos perderlo. Entonces, de nuevo, si solamente te pinchas y sigues comiendo lo de siempre o te permites seguir comiendo pues ultraprocesados o un patrón que prioriza mucho alimentos muy ricos en calorías y poco densos en nutrientes, al final, sí, al tercer bocado te sacias, como dice la mayoría de la gente, pero en cuanto te lo dejas de pinchar y vuelves o sea, te quedas desnudo, ¿no? Con tu patrón, pues no tienes ayuda farmacológica, pues pasa eso, recuperas el 70% del peso y sobre todo te has quitado encima muchísima masa muscular que te puede generar grandes problemas. Y luego, esto no, todavía no hay mucha información científica. A ver, llevamos usando Ozempic desde 2017. La liraglutida está desde 2009. Es decir, bueno, vamos a decir, desde 2017 que está la semaglutida. Llevamos 7 años para los diabéticos teniendo experiencia con semaglutida. Por lo tanto, el efecto, o sea, el perfil de seguridad es favorable. Desde luego ha demostrado ser favorable. Bueno, no sabemos si en el año 15 o 20 puede pasar algo, pero de nuevo, si has estudiado farmacocinética o farmacología, sabes que la administración, metabolismo, eliminación y excreción de los fármacos, o sea, al final los fármacos se eliminan, se excretan y los residuos que puedan dejar tienden a eliminarse completamente, ¿no? Entonces esos 7 años parecen suficientes para decir que el perfil de seguridad a largo plazo es seguro. Claro, ¿qué pienso yo cuando nos vamos a la indicación de perder peso? Claro, lo que te decía antes, ¿no? Lo que me preguntabas de las hormonas. Claro, una molécula que es capaz de prolongar tanto la activación de esos receptores y que al final, semana tras semana, te lo estás pinchando y estás manteniendo esos receptores activados, que no es lo fisiológico es que se activen durante unas pocas horas, que es lo que dura el GLP-1 natural. Claro, ¿qué consecuencias puede tener en esos ejes hipotálamo y otras glándulas, ¿no? Adrenal, pituitaria, en fin, un montón de cosas, ¿no? No solamente con respecto a la leptina y a la grelina, que se puedan alterar otras hormonas por esa activación continua de las semaglutidas, sino la producción de hormonas sexuales, por ejemplo, o de otros péptidos como el YY, ¿no? A mí eso es lo que a largo plazo... A ver esto que has mencionado, hormonas sexuales, ¿a qué te refieres? ¿Testosterona, estrógeno, se pueden ver afectados? Tengo mis apuntes aquí, a ver si doy con ellos. Sí, porque al final todo esto no deja de ser muy novedoso y yo también voy generando mi propia base de información para seguir investigando y seguir tirando del hilo. Pero ya te digo, sobre esto no hay estudios o no, nadie habla de esto. Pero ya que estamos hablando a este nivel de profundidad científica y me parece fenomenal, pues yo te contesto y te digo, pues mira, a largo plazo a mí no me preocupa tanto las náuseas, los vómitos y las diarreas que puedan haber, sino este desajuste hormonal de activar durante tanto tiempo esos receptores. Claro, sino es que al final estamos hablando de que nuestro cuerpo está calibrado a muchos niveles. A ver, es verdad que nuestro cuerpo es muy resiliente y muy tolerante a cambios, pero de nuevo, haciendo analogías, ¿no? Tenemos un sistema del estrés que es fantástico y maravilloso, ¿no? Que cuando necesitamos una energía extra
pues sube la adrenalina, ah, tienes este pico de glucosa que te hace estar más atento, puedes actuar, pero si cronificas esto, pues bueno, tu metabolismo se va a perder y el estrés crónico pues, es una de las grandes causas también de obesidad, de inflamación crónica. O sea, hay mecanismos que están pensados para ser rápidos que si los cronificamos hacen el efecto contrario, ¿no? Entonces a mí me preocupa que una hormona que tiene una vida media de horas pase a tenerla de días. ¿Qué efecto tiene cronificar a nivel fisiológico esto? Claro, de días y encima que en cuanto decae, otra vez te pinchas y otra vez vuelves al estado plato a esa ventana terapéutica y por lo tanto a un estado vas consiguiendo esa dosis plasmática y activación continua. Y los receptores, o sea, los receptores de GLP-1 hay una adaptación, lo mismo que con el café, ¿no? El café está actuando sobre receptores de adenosina en el cerebro y que son los receptores que indican el cansancio que tienes. Si tú vas tomando cafeína, al final, ¿tu cuerpo qué hace? Pues dice, escucha, no recibo señal de cansancio, voy a generar más receptores porque algo está pasando. Sacas la cafeína y, bueno, estás destrozado, ¿no? Claro. ¿Sabes si hay esta adaptación? Si los receptores de GLP-1 se sobreexpresan. Sí, o sea, no lo sé exactamente. Mira, me parece una buena cosa para... ¿Lo apunto? Si se sobreexpresan, creo que sí, porque tengo aquí apuntado que el riesgo de sensibilización es real. Por Exacto. lo tanto, mayores, por eso también... Bueno, no es por eso, ¿vale? Por lo que hay que aumentar la dosis. La dosis hay que aumentarla básicamente para hacerlo tolerable, ¿vale? Para conseguir que el cuerpo se adapte con la mínima... que provoque los mínimos efectos adversos posibles, pero sí, claro, al final esa desensibilización, ese riesgo de sensibilización existe. Lo estoy buscando aquí. Escucha. Claro, y el día que te saques este medicamento, tu cuerpo generará GLP-1, pero claro, no activará ni la cuarta parte de los receptores. Por lo tanto, tu sensación de saciedad no vendrá, tendrás un hambre voraz. Tenderás a pincharte a lo mejor y por eso se está sobredosificando a los pacientes porque no se está entendiendo esto, no se está entendiendo la fisiología de la hormona natural y de cómo funciona la sintética. Claro, y entonces dices, pues no funciona la máquina, ¿no? Antes le metía 1 euro y no va, pues venga, 5 euros. No, es que no es por más mejor, sino que al final con eso lo que vas a provocarle al paciente es más efecto adverso, porque le has metido de repente un 2,4 miligramos cuando estaba en 1. Va a tener unas náuseas horribles, una mala gana que la va a incapacitar para todo el resto del día y la va a hacer improductiva, con lo cual olvídate ya de ese efecto beneficioso que está teniendo sobre el peso y todo, porque al final es que no es productiva esa persona. Entonces, sí, tenía aquí... La influencia prolongada sobre el sistema nervioso central y el control del apetito podría, en teoría, interferir en el eje hipotálamo pituitario gonadal, afectando la secreción de hormonas sexuales y la función reproductiva. Bueno, a ver... No se sabe, esto es una hipótesis. Vale. No, y lo de la función reproductiva no es verdad, porque mira, vuelvo a lo de antes. Si algo ha demostrado estos fármacos es que esa bajada tan eficaz que consigue del peso, lo que desde luego consigue es reducir el síndrome metabólico que está tan presente en la sociedad. En España, más del 50%, tú hablas mucho de síndrome metabólico en tus canales, ¿no? Más del 50% de las personas tenemos una enfermedad crónica. Eso significa que cualquiera de ese conjunto pues de la glucemia alterada, de la sensibilidad alterada a la insulina, de la dislipidemia, de la hipertensión, en fin, todo esto, ¿no? A nivel cardiovascular, todo ese síndrome metabólico que supone un exceso de grasa y también un exceso de inflamación provocado por esa grasa, al final te mete en una serie de problemas derivados que son enormes. Desde usar una máscara porque te ahogas porque tienes una apnea obstructiva del sueño hasta que no eres fértil. Entonces, por ejemplo, en mujeres fértiles, el síndrome del ovario poliquístico. La doctora Tina Moore, de hecho, que también es una especialista en esto, dice que ella ha logrado revertir en muchos pacientes, incluida su propia hija, el síndrome de ovario poliquístico usando Ozempic. O sea, que quiero decir que
Esto de disminuir la función reproductiva lo pondría entre comillas, o sea, Bueno, claro, es que al final la biología es muy compleja y un efecto que puede ser negativo por un lado se puede compensar con un efecto positivo que viene por otro, ¿no? Pero a mí sí que hay como, o sea, a mí lo que, o sea, estamos de acuerdo y aquí tú y yo estamos de acuerdo, yo creo que en casi el 90% de todo, en que tenemos un problema, una sociedad enferma, ¿no? Tenemos una sociedad enferma y que esto es una solución que puede, o sea, es una posible solución. Pero claro, ¿qué coste tiene esta solución? ¿No? Que si el coste es hacerte dependiente de por vida de esta droga, porque a la que te la sacas vas a recuperar el peso, y no solo esto, es que has echado a perder tanto tu sistema de regulación hambre-saciedad, que es que es igual que el café, o ya tomas café para estar normal, ¿no? Que hay mucha gente que se toma el café para estar normal, no para rendir más. Si estamos en lo mismo, o te tienes que tomar una pastilla para dormir toda la noche para dormir porque no has recuperado tu capacidad natural de regular el sueño, pues lo mismo, no tienes tu capacidad de regular el hambre-saciedad. Uno. Dos, el tema de la proteína, del músculo, a mí, o sea, para mí es una red flag gigantesca. Porque claro, la proteína de por sí además es muy saciante. Si tú estás dando una droga que te saca el hambre, que te hace que 2 bocados estés saciado, esto te iba a preguntar ahora. Claro, han visto si el consumo, aunque tú quieras consumir más proteínas, si estás juntando ya el macronutriente más saciante con una predisposición, o sea, con un nivel de saciedad tan bajo que a la mínima ya no puedes comer más, ¿puedes llegar a consumir la proteína necesaria para mantener o hasta crecer tu musculatura? ¿O realmente sería una tortura? Porque estarías comiendo sin hambre en plan, es que ya no puedo más con eso, ¿no? Como decías tú con el batido de proteína. es muy interesante ese punto. Claro, y esa es otra de las razones por las que creo lo que dice la doctora Tina Moore. Estamos sobredosificando a los pacientes. Estamos escalando muy rápido la dosis porque queremos lograr la mayor pérdida de peso. Ojo, insisto, no porque tengamos un conflicto de interés con Novo Nordisk, muchos profesionales, sino porque llevamos años, en muchos casos, ¿vale? En muchos casos, no digo en todos, frustrándonos con el estancamiento de nuestros pacientes a los que les damos los mejores recursos, intentamos, bueno, no en todos los casos, ¿eh? Soy de los que piensan que en general los nutricionistas tenemos mucho margen de mejora con los recursos que damos en consulta, pero incluso aunque te esfuerces por dar unos recursos que vayan más allá de una simple hoja en Word con la dieta rancia, aunque te esfuerces mucho más y des un plan integral, eh, a ver, es que quien te haga una consulta lo sabe. Muchas personas se estancan, no consiguen seguir desbloqueando el peso, aunque sigas ajustando, haciendo tus matemáticas correctamente, tu déficit calórico, aunque reajustes ese déficit, aunque lo bajes más, aunque des mejores planes de entrenamiento, aunque es que las personas muchas veces se estancan y entonces si por algo muchas veces los vemos o yo los veo con buenos ojos es porque nos han dado resultado en algo que no conseguíamos de otra manera. Con lo cual, ver a nuestros pacientes esperanzados a nosotros nos hace muy felices. Entonces, por eso, pero claro, por otro lado, eh, lo que nos lleva a hacer eso también es ese entusiasmo de entusiasmar al paciente, ¿no? Esa ilusión de gratificar a nuestro paciente nos hace ir a nosotros un poco como pollo sin cabeza y aumentar la dosis de porque sí. Y eso es un punto muy importante. Es una red flag, por supuesto. Y al final, ¿cómo previenes esa pérdida de masa magra? Eh, no sobredosificando, por lo tanto, consiguiendo a unas dosis más bajas, no tanta saciedad, pero sí llegar a esa cantidad de proteínas que podríamos decir que está entre un 1,6, 1,7 hasta un 2, incluso un 2,2 gramos por kilo en función de la persona, mujer o hombre, y de dónde venga de peso, y entrenar fuerza. Con esas tres cosas, no sobredosificando, para que consigan llegar a esa cantidad de proteínas que acabas de dar en la diana tú y entrenar fuerza al mismo tiempo desde el principio que se pinchan, yo creo que conseguimos lo mejor de Ozempic sin lo peor. Y déjame que diga otra cosa antes de que se nos Por olvide y favor, termine la sí, sí. entrevista, porque creo que me has dado pie a esto y no te lo he dicho en muchas ocasiones y si no luego me voy a arrepentir. Todo esto que estamos diciendo, yo creo que quien nos escuche está pensando a lo mejor entre líneas en lo siguiente.
no hay que usarlo de forma crónica. Es decir, probablemente la forma de no sobredosificarnos, no sobresaturar esos receptores, no sobreexpresarlos o desensibilizarlos, quizá la forma sea dar con un patrón de ciclos de tratamiento. Es decir, que a lo mejor lo puedes dar 3 meses y parar uno y volver otra vez. O sea, tomarlo durante un periodo, una pausa, que permita a esos receptores hormonales que se reajusten y volver a reiniciar. Pero en ningún caso, desde luego, verlo como pues las estatinas o los enalapriles o los de la tensión, en fin, ya me entiendes, ¿no? De una forma crónica. Sí, sí, la cronificación. Ah, que has abierto un melón de nuevo que no sé si entrar. Que era, no, porque has hablado de cantidades de proteína, ¿no? De 1,6 hasta 2, pero claro, yo lo que, o sea, mi experiencia con gente que ha hecho pues algún curso mío así, es que la gente le cuesta mucho comer esta cantidad de proteína ya de normal. Porque no nos olvidemos que esto, o sea, 2 gramos de proteína por peso corporal, una mujer de 60 kilos es 120 gramos de proteína, y siendo el 20% o 25% pues lo que puedes conseguir en carne, esto implica que tienes que comer casi medio kilo de carne al día. Esto, y un hombre puede llegar a ser 800 gramos fácilmente. Esto no es fácil. Hay mucha gente, sobre todo mujeres, les cuesta mucho. Si encima le estás dando una droga que les inhibe el hambre, ¿se puede? No, probablemente los rangos superiores sean excesivos totalmente. Pero bueno, hay que personalizarlo, hay que reajustarlo, hay que ir persona a persona y verlo, ¿no? Hay hombres que sí que toleran 2,2. Sí, lo que le eches, sí. Está ahí el doctor Lane Norton, que es otro nutricionista y bueno, y Está así, que es grande, gigantesco, ¿no? powerlifting. Sí, bueno, y ese se toma creo que más de un 2,2 gramos por kilo al día. O sea, es una barbaridad de proteína. Yo ahora ya te digo que estoy en proceso de eso, empatizo mucho con lo que estás diciendo. Me cuesta muchísimo aumentar mi masa muscular. O sea, perdón, me cuesta muchísimo llegar a la cantidad de gramos de proteína que me he marcado. Y muchos días decido no tomarme la mitad del batido por un tema de calidad de vida. Es decir, no me compensa llegar a casa antes de cenar ya lleno, con mala gana, con el estómago bien botado. Prefiero cenar con mi mujer tranquilo, feliz, hablando del día y sí, yo entiendo lo que dices. Probablemente es difícil llegar a esa cantidad, pero bueno, en el rango inferior sí que es bueno moverse y sí que es bueno que recordemos o que pongamos el foco en las proteínas, porque en general somos una sociedad que comemos menos proteínas de las que realmente nos vendría bien comer. Vale, hemos hablado ahora mucho sobre el uso de Ozempic y todo, pero no hemos mencionado quién tiene que usarlo, ¿no? Bueno, sí que hemos tratado un poco, ¿no? Que hay gente que lo está usando a nivel estético, pero tú en tu consulta, ¿cuál es el perfil de persona en que consideras usar esta droga? Em, bueno, ficha técnica dice, personas de más de un 30 de índice de masa corporal, cualquiera que esté ahí, sin previos episodios de pancreatitis, sin querer quedarse embarazada, ojo, si te estás queriendo quedar embarazada tampoco, o estés en lactancia materna tampoco. O sea, perdón, si te estás queriendo quedar embarazada, por ejemplo, yo tenía una paciente que para someterse a una FIB le dijeron que tenía que perder X cantidad de peso. Gracias a que usó este fármaco durante un periodo de tiempo y hábitos, logró ser candidata al tratamiento y ahora está embarazada. Pero obviamente ya no lo está tomando en el momento en el que empezó a ovular para la FIB, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y sin periodos previos de cáncer de tiroides. Luego, personas que están entre un 27 y un 30 de índice de masa corporal y que tienen al menos una comorbilidad de dislipidemia, hipertensión, prediabetes o azúcar alterado más de una vez. O sea, síndrome metabólico. Exacto, que eso es muy común. O sea, ¿quién por encima de un 27 no ha dado un dato alterado de LDL un día o dos o semanas o de colesterol o de diabetes, o sea, de azúcar elevado, de prediabetes, en fin? Entonces es muy fácil también que una persona de más de un 25 en general también sea un candidato claro. Para mí, yo en consulta, ¿dónde aplico el arte, por así decirlo, farmacéutico nutricionista? Pues en identificar esas personas que a lo mejor no están
en un 27, pero sí están en un 26 con algo, están por debajo del 27, pero han demostrado que, oye, con otras intervenciones previamente en su vida no han conseguido bajar, por ejemplo, más de un 5% del peso en un periodo de entre 6 y 12 meses, pues por ejemplo, a esas personas, si encima tienen más de un 32-33% de grasa corporal, ya las considero también buenas candidatas. Pero, vuelvo a lo de antes, siempre empezando con la menor dosis posible y en general no tendiendo a escalar la dosis si se puede y desde luego no rápido. Vale, no, aquí has mencionado una cosa importante, y es que hablas de BMI, pero nos olvidamos de que tener un BMI alto puede ser por tener mucho músculo o tener mucha grasa, ¿no? Que alguien puede tener un BMI alto porque es el señor Norton que hablabas tú antes, seguramente tiene un BMI de, no sé, de 27, pero es que es una masa muscular así de grande, claro. Efectivamente. Una Es muy roca. grande. Sí, 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 es una cosa enorme. Sí, sí, mucha proteína de la carne, de carne. Sí, efectivamente. Me parece bien poner el foco en el porcentaje de grasa, sí. No solamente en el índice de masa corporal y en la experiencia previa del paciente. Porque otra cosa que quiero decir, que no me quiero olvidar antes de cerrar, es, creo que tú has dicho algo antes que me ha disparado esto, que es, a ver, ¿qué era? Bueno, te quiero decir lo siguiente, que al final cada pérdida de peso, y cuanto mayor es la pérdida más, ¿es una oportunidad o un riesgo? Me refiero a que cada vez que perdemos peso, tú lo sabes, hay una adaptación metabólica de nuestro propio cuerpo que de forma natural se resiste, tiene un ímpetu para alejarnos de esa pérdida de grasa y de peso. Es así. No sé por qué ocurre, no sé por qué en algunas cosas somos tan sabios y en otras tan torpes, pero está claro que nos mantiene en la supervivencia ciega y nos hace que cada vez que bajemos de peso, pues por tres mecanismos distintos, que es enlenteciendo el metabolismo, aumentando el hambre por encima de lo que requiere el equilibrio energético, es decir, por encima de las calorías de mantenimiento, que seguimos teniendo hambre, y por el de que cuando recuperamos ese peso rápido, un poquito rápido, cuando hemos dejado el déficit, nuestras reservas de grasa, nuestros adipocitos se hacen más grandes y hay más cantidad de ellos, con lo cual ese aumento en la eficiencia de la reserva de grasa es como toda esa respuesta que genera nuestro organismo es cada vez que perdemos peso nos viene a decir la próxima vez que lo intentes te lo voy a poner más difícil. Entonces, por eso esto otra vez redunda en la necesidad de hacer esto de forma conjunta con una intervención nutricional, de entrenamiento y probablemente de más cosas para que esta pérdida sea eficaz. O sea, lo que no podemos permitirnos es pincharnos un año, 6 meses, año y medio, 2 años, dejar de pincharlo y recuperar, como dicen esos estudios, el 70% del peso en un año. Claro. Ujú. Escucha, pues has levantado aquí dos cosas que también tenía yo pendientes de comentarte, que es una, si se ha visto que hay una bajada de metabolismo con el uso de Ozempic, y la otra cosa que a mí es como otra bandera roja, otro red flag que a mí se me activa es, si estás usando una droga que va a elevar tus niveles de insulina sistémicos de forma continua, haya o no haya glucosa, No, es glucosa dependiente, ¿eh? es glucosa dependiente, vale. O sea, si no hay glucosa, no el... Sí, porque actúa sobre el mismo receptor. Vale, vale, vale. Esto era la pregunta, no los elevan a nivel sistémico. No, eso es un punto que yo también tenía esa duda. A mí me surgió eso y dije, esto es una incongruencia, porque... Claro. Pues cuéntalo, cuéntalo. No, es una incongruencia porque al final eso nos puede también sobreestimular el páncreas. Bueno, además de la propia pancreatitis nos puede hacer resistentes a esa insulina, agotar los depósitos de insulina, bueno, y en general pues provocar episodios de hipoglucemia, ¿no? Entonces, no parece ser así. Más bien al contrario, parece que ayuda a gestionar muchísimo mejor en personas con resistencia a la insulina, también mejora la sensibilidad. O sea, no solamente semaglutida, al ser análogo de ese péptido, no solamente logra estimular la producción de insulina, sino que además se ha visto que en los tejidos mejora la sensibilidad a la insulina endógena, con lo cual, bueno, es otro argumento a favor de los beneficios, ¿no? Vale, y sobre la bajada de metabolismo, No es distinto a cualquier otra bajada en el peso rápida. Es decir, esa adaptación de enlentecer el metabolismo basal, la termogénesis,
Es lo mismo que cuando tu cuerpo identifica que estás bajando grasa corporal y peso. Vale, pues entonces creo que hemos hecho un repaso bastante completo, ¿no? Tanto a la parte fisiológica de esta droga y también a sus efectos secundarios y efectos positivos. ¿Nos dejamos algo? Bueno, si quieres hablar de... Es que me dijiste como... Tú eres bioquímico, ¿no? Yo soy químico y biólogo molecular Vale, de, bueno. de doctorado. Bueno, pues eso, que de bioquímica pilotas bastante, ¿no? Es que como me comentaste que te interesaba mucho descender al nivel de la bioquímica, he recuperado un poco la estructura y todo eso. Si quieres podemos hablar de por qué dura 7 días, si te parece interesante, y si no, pues pregúntame lo que quieras. No, no, sí, no, me gusta, a mí me parece interesante que no se alargue mucho porque tengo un par de preguntas que sí que no me gustaría o sea, que me gustaría hacerte Vale. y que no se nos eche el tiempo encima, porque sí que yo sé que tú tienes media horita más, no mucho más. Sí, 40 minutos tengo. Vale, pues si quieres te lo resumo muy rápido, es muy rápido. ¿Cómo consiguieron estos que, insisto, les están dando ahora muchos premios, seguramente les den el Nobel también? Les han dado el premio Príncipe de Asturias. Princesa de Asturias, ¿qué hicieron para aumentar la semivida? Pues lo que hicieron es, en cuanto encontraron una molécula, ese péptido que lograba ser análogo al GLP-1, tenían el problema de que a las pocas horas había una enzima que lo degradaba, que es la DPP4, ¿vale? Una enzima, la que sea, bueno, pues esto es lo de siempre, ¿no? Siempre tiene que haber un sistema de limpieza, unas enzimas que logren eliminar lo que sea que nuestro cuerpo produce durante un tiempo, pues para activar algo. Entonces, ¿cómo conseguían bypassear o lograr ser resistentes a esta degradación? Haciéndolo inaccesible a esa enzima. Entonces le añadieron en concreto, sustituyeron 2 aminoácidos de la cadena peptídica, es decir, empezaron primero descubriendo el GLP-1 y lo que hacía, después, claro, imitando esa estructura. Al imitar esa estructura, claro, genial, pero se degrada igual de rápido. Entonces sustituyeron 2 de esos aminoácidos de la cadena de péptidos y a uno de ellos, a un tercero le añadieron, mediante un glutamato que hacía de puente, un ácido graso, con lo cual eso hace dos cosas. La primera, que sea inaccesible a esa DPP4, con lo cual no se degrada, y segundo, que se una a la albúmina plasmática, con lo cual esa albúmina, además de lograr que el medicamento se mantenga durante más tiempo unida a esa albúmina y por lo tanto estable a nivel plasmático, pues se alargue también esa semivida y por otro lado, como esa albúmina ha aumentado el peso molecular de toda esa molécula, no es tan fácil que se aclare a nivel renal, no es tan fácil que se filtre, con lo cual aumenta el periodo de aclaramiento, por lo tanto pasamos de unas pocas horas a, pues lo que hablamos, prácticamente 7 días, sobre todo 6 y pico. El último día los pacientes suelen experimentar un poquito más de hambre, ¿no? O de menos efecto. Y vienen corriendo, dame otra dosis. En Estados Unidos, muchos médicos lo están pautando. Yo es que tengo una paciente que le llevo yo el programa de hábitos, pero no la monitorización del fármaco, que además ella está con tirzepatida, como un jaro, que es otro distinto. A ella su médico, cosa con la que yo no sé si estoy muy de acuerdo, tú me dirás, pero le pone para esas últimas 24 horas le da fentermina, que es un estimulante. No sé qué es. Es como una anfetamina. El famoso Fen-Phen de los años 90, que fue un fracaso y fue un horrible precedente en cuanto a estos fármacos milagrosos para perder peso, porque provocó muchas muertes. Tenía fentermina y fenilamina, por eso se llama Fen-Phen. Bueno, uno de ellos era fentermina. Pero bueno, fentermina al final es un estimulante que lo que logra en esa ventana de ese último día es pues darle un empujón al paciente y que mitigar ese bajón de la saciedad. Bueno, sin conocer la droga, sí simplemente o sea, vivimos en una sociedad completamente farmaquizada, no sé cuál es la Fármaco palabra. dependiente también. Farmacodependiente, sí, ¿no? Donde leía el otro día me tomaba esa pastilla y me creó este efecto secundario, me dieron esa pastilla para cubrir el primer efecto secundario, pero entonces tuve insomnio, me dieron la pastilla para dormir, pero luego me levantaba con la cabeza atontada, entonces me dieron un estimulante por la mañana, no sé qué. Vale, fantástico. ¿Qué sociedad estamos creando? Y de hecho aquí es la parte en donde quería ir, ¿no? Que es una parte que a lo mejor es un poco más filosófica, pero tú que habrás leído bastante, que estás muy al día, me gustaría saber tu opinión. Y te cuento, a mí
lo que me pasa con esto es que, o sea, estoy viendo que hemos creado un problema que aquí va muy ligado con lo que decías antes de por qué el cuerpo se resiste a perder grasa. Y es que si tú lo miras desde un contexto evolutivo, es lo más normal del mundo, porque la grasa es protectora en un mundo donde la hambruna es constante. Entonces, claro, si ha pasado una hambruna, el metabolismo dice, ostras, tengo que prepararme para que la siguiente no me mate y recupera grasa. Y además, en un entorno natural, en seres que se mueven todo el día, pues ese tipo de grasa tampoco es un problema, porque será grasa subcutánea, tampoco no tendrá un efecto muy fisiológico, ¿no? Pero claro, en una sociedad donde que vivimos en abundancia, donde vas andando por la calle y cada 2 tiendas es una bollería o un horno y que estás constantemente expuesto a productos diseñados específicamente para generarte hambre hedónica, claro, nos hemos generado un problema y ahora nos creamos una pastilla para solucionar el problema que nosotros hemos creado. Pero claro, entonces vendrá la industria y dice, ostras, me han sacado una pastilla que hace que no pueda vender tantos bollos o tantos Twix o lo que sea. Pues voy a inventarme otra cosa que haga un bypass a esta pastilla. Y entonces estamos en una guerra armamentística de crearnos problemas, situaciones que alteran nuestro metabolismo, nos crean una enfermedad, hacernos dependientes de pastillas y no sé, para mí es como un sinsentido todo, ¿no? Sí, de hecho, los productores de estatinas, claro, mejora tanto el colesterol y esos parámetros que muchos los laboratorios que hacen tratamientos antihipertensivos, al final, sí, les van a comer la tostada, Novo Nordisk le va a comer la tostada a todos esos laboratorios que viven de la enfermedad crónica de sus pacientes. Exacto. Hemos creado una sociedad que enferma a la gente y un gran sistema económico que vive de esta enfermedad. Fíjate la ironía, es al final los dos coincidimos sin pretender ser alarmantes, sino simplemente, bueno, porque echamos un ojo, ¿no?, al tablero de juego y es lo que hay. Lo que vemos es el tablero a día de hoy, es así, es lo que hay y sobre esto tenemos que trabajar y influir, ¿no? Si puede ser positivamente. Pero la industria alimentaria creó el problema, la industria ahora farmacéutica lo está resolviendo. Al final se ha dicho que Ozempic es una solución artificial a un problema que hemos creado de forma artificial, que es lo que has venido a decir. Entonces, por supuesto, eso hacer esta reflexión más filosófica creo que también es importante porque nos hace darnos cuenta del uso limitado, de la importancia relativa que tienen estos tratamientos. Aunque nos mostremos súper entusiastas, porque nos encanta ver resultados en nuestros pacientes, yo desgraciadamente soy muy resultadista y cuando un paciente mío no se va disgustado o estancado o no conseguimos resultados visibles o satisfactorios, que ojo, no siempre tienen por qué ser necesariamente ligados al peso, ¿eh? Yo defiendo mucho pues otras cosas como entrenar fuerza cuando antes no entrenabas, beber menos alcohol porque tu cuerpo te lo pide menos, tener más energía al final del día, dormir mejor, como tú has dicho antes, no sé, mejorar tu gestión del estrés, haber bajado la dosis o incluso haberte quitado el ansiolítico. Joder, todo eso son KPIs mucho más, o igual por lo menos de importantes que el peso al menos. Pero si somos entusiastas es porque vemos esos resultados, pero la reflexión filosófica que haces ahora es importante porque nos hace acotar, ¿no?, en el tiempo el uso limitado que deberían tener y hacernos reflexionar sobre, bueno, pues que en el largo plazo seguramente no queramos hacernos tan dependientes ni de este ni de ningún otro tratamiento. Sí, Néstor, un amigo mío, que mi socio, siempre dice una frase que dice, si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Pues muy buena frase. Sí, y es verdad que a veces tienes que tomar pastillas para poder tomar esa decisión. O sea, yo no quiero, o sea, mira, a los que no estén viendo Tengo el libro. ahora. Ah, mira, tienes el libro, Lo tengo con justamente. con tu dedicatoria. Ah, es verdad. Está todo señaladito, está señaladito ¿Qué te ha parecido? Está subrayado, ¿eh? Para que veas. Ya te lo dije. Sobre todo me pareció muy sintético y muy al grano. Y yo muy bien. Ya sabes que yo sobre la dieta keto era un poco... también tenía opiniones contradictorias y conseguí entenderlo muy bien con esta guía. Está muy orientada a la práctica y sobre todo es muy concreta con los pasos a seguir y con la cantidad de carbohidratos que debes añadir y no sé, y luego pues en general me pareció muy amable con el lector, o sea, me pareció que habíais
además de un buen trabajo de síntesis, en general habéis logrado algo que no todos los libros de ciencia consiguen, que es hacerlo ameno y divertido. Contas bastantes historias dentro del libro, que a mí es algo que me parece fundamental y que lo hago muy, muy propio en mi estrategia también divulgadora, el contar historias. Lo hacéis muy a menudo en el libro y eso está genial. Bien, me gustó mucho. Yo qué Bueno, sé, no te estoy intentando hacer una venta encubierta del libro. muchas gracias, me halagas mucho, me estás haciendo promoción del libro, muchas gracias. Sí, porque no todos los libros de divulgación científica que leo me dejan tan satisfecho, he de decirlo. Qué bien, pues te lo agradezco mucho estas palabras. Yo tengo que leerme el tuyo, lo tengo pendiente. Pero bueno, tus newsletters están muy bien, realmente son muy interesantes y las haces también muy amenas y divertidas y con eso también quería hablar contigo. Pues esto, ¿no? Volviendo al tema, pues que decía esto, que la frase en esto está muy bien, que es para tomar, si quieres no tomar pastillas, toma decisiones. Es verdad que a veces para poder tomar la decisión antes de haber tomado una pastilla durante un tiempo, porque hay situaciones en las que no puedes tomar la decisión porque tu contexto no te lo permite, ¿no? Entonces yo creo que es aquí donde tiene sentido una droga como es Ozempic, para poder llevarte al sitio donde tú puedas luego tomar las decisiones. Exacto, es la analogía que has hecho antes con la pastilla para dormir. Ese miedo al momento de llegar la noche y no conciliar el sueño y que psicológica, ese partido psicológico, ese thriller psicológico, pues esto es como unos buenos detectives. Te eliminan al malo y se termina el thriller psicológico. Pero después, claro, eres tú el que tiene que intervenir. Vale, pues escucha, tengo un par de preguntas más, que ya sean las últimas. La primera es que hemos hablado que estas drogas son, Ozempic, Wegovy, es lo mismo, son drogas de segunda generación, pero creo que están a punto de llegar ya las de tercera, ¿no? Sí. Y las de cuarta son tirzepatida, por un lado, que es la que está desarrollando un laboratorio que no es danés, en este caso, sino norteamericano, que es Lilly, que lo has mencionado antes. Y este es el nombre comercial de este principio activo, es Mounjaro. Que, por ejemplo, lo han usado personalidades muy conocidas como Oprah Winfrey, y su amiga está también, Whoopi Goldberg. Bueno, lo digo porque hicieron un programa muy famoso en Estados Unidos, sobre todo porque Oprah ya ha dejado de presentar programas en hora de máxima audiencia y, sin embargo, ha vuelto a presentar un programa para hablar de esta revolución, ¿no?, de los medicamentos moduladores del hambre o para perder peso, que es de lo que estamos hablando hoy. Y eso daba muestra también, de nuevo, de a nivel emocional, el impacto que ha supuesto para estas personas. Ella lo ha vivido en sus carnes y, por lo tanto, presentaba el programa motivado, yo creo que por esto, ¿no? Tirzepatida consigue, además de como la semaglutida, activar los receptores de GLP-1, activa también otros receptores de otra incretina, que es la GIP. GIP. GIP, o sea, además de GLP-1, activa GIP, con lo cual es un doble efecto. Entonces, ¿qué se ha visto en estudios pivotales, fase 3? Pues que consigue unas pérdidas de peso del 30%, rondando el 30%. O sea, ya estamos igualando o superando en algunos casos la cirugía bariátrica. Pero es que luego vendrán los de cuarta, que es la retatrutida, que es un fármaco que está consiguiendo pérdidas del 35%. O sea, una barbaridad. ¿En qué periodo? No lo sé. Eso sí que no lo sé. Supongo que también en un periodo más largo de un año, desde luego, pero desde luego, ¿qué pasa? Que la retatrutida, a diferencia de la semaglutida, están viendo que tiene un 0% de no respondedores, una tasa del 0% de no respondedores, cuando la semaglutida tiene una tasa del 5% de no respondedores. O sea, hay un 5%. Oye, variabilidad individual entre personas, ya sabemos lo que es eso, pues que no les hace nada. Pero la retatrutida sí. Y luego hay un anticuerpo monoclonal, que es el bimagrumab, que además de lograr pérdida de peso, no sé cuánta, pero bueno, que además de lograr esa pérdida de grasa, activando también esos receptores, logra reducir la pérdida de masa magra. Ese todavía está un poco en el pipeline, a fases muy, muy iniciales. Pero es un poco para que te hagas una idea de
el pipeline, ¿no? De lo que hay, de lo que viene y seguramente también veremos la versión oral de todo esto. Claro. Wow. ¿Cuánto cuesta este medicamento ahora en España? ¿Ozempic o Wegovy? Wegovy. O sea, el de para pérdida de peso. Claro, pues mira, 0,25 miligramos, el tratamiento mensual cuesta 179,89. El 0,5 cuesta lo mismo, 179,89. 1 miligramo, pues cuesta lo mismo, 179,99. Es que tengo Bot Plus aquí abierto, ¿vale? Que es un programa que Ya. usamos los farmacéuticos, pero bueno, me está sorprendiendo. No lo había mirado y es la primera. Bueno, sí que lo había mirado, pero no a lo mejor con tanto detalle. El de 1,7, ahí ya nos vamos, cuesta 232,87. Y el de 2,4 cuesta 292. Todo esto es tratamiento mensual. Ozempic, por ejemplo, la pluma de 1 miligramo, el tratamiento mensual salía a 128 euros al mes. Si tú tienes diabetes tipo 2, está financiado en España. Si no la tienes, que es por lo que muchas veces se pedía para pérdida de peso, pues te lo tenías que abonar de tu bolsillo íntegro. En Reino Unido cuesta 260 euros, ¿vale? Para que tengas un poco de contexto, libras, mejor dicho. Y en Estados Unidos, la friolera de entre 800 y $1.000 al mes, el tratamiento con semaglutida. Es una burrada. Estados Unidos este es un sistema, tiene un sistema de salud completamente roto. Te cuento una anécdota que se sale completamente del tema, pero yo estuve viviendo 5 años en Estados Unidos y mi mujer un día tuvo una crisis asmática. Él no tiene asma ni nada, pero no sé, algo le pasó un día que de golpe se ahogaba. Pues fuimos al hospital y le hicieron lo que te hacen, que es le dieron una dosis de Ventolin. Pues en el inhalador, Ventolin, media horita, ya se recuperó y al salir pues nos fuimos, por suerte teníamos seguro médico y al cabo de un mes llega lo que había costado esa intervención. Dime un número. ¿Tú qué crees que puede costar media hora de Ventolin? No lo sé. Pon $500 por poner algo exagerado. $1.000. 1.000. $1.000. Qué barbaridad. Aquí esto es gratis. Esto es gratis. Pero es que aunque no fuera, serían, yo qué sé, no son 1.000. No, Y no encima con sería toda ni la un cantidad orden. de gente candidata a usarlo. O sea, Lili se frota las manos. Lili se frota las manos. O sea, vamos, ríete de la Viagra. O sea, vamos, al director comercial que le haya tocado lanzar Tircepatida, vamos, se pone casa en Miami, barco en, en Europa y casa en Jorge Juan. O sea, es una barbaridad. Lo que nos viene encima. Bueno, pues Alfredo, ¿te parece si ya vamos cerrando aquí? Ujú. Pues te hago las preguntas que siempre hago a todo el mundo cuando cierro. La primera es si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no te he preguntado. No, ahora ya yo creo que ¿No? hemos cubierto todo. Y si no, me lo dices y luego hacemos la segunda parte. Aunque luego de viaje con mi mujer, cuando haga repaso y le diga, pues ha ido bien, me ha preguntado esto, tal, seguro que se me ocurre algo y digo, me cago en... No, pero bueno, da igual. Si al final se trata de hacer algo valor para tu audiencia y espero que lo hayamos conseguido. Dime los libros que más recomiendas o que más te han influenciado en tu vida, ¿De salud o en general? de lo que tú quieras. Bueno, mi libro favorito es un libro de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Por lo que sea, siempre me han gustado las historias de superación y que de estas que hablan de cómo pues los seres humanos hemos trascendido los límites y superado un poco la barrera de lo que parecía posible o imposible. Y bueno, pues Stefan Zweig pues, tiene una forma de escribir que me encanta. Otro novelista español que siempre me ha gustado mucho y que creo que para a la hora de escribir también es un gran modelo a seguir, aunque es difícil, es Chávez Nogales. Tiene, bueno, varios libros, pero bueno, en concreto la biografía de Juan Belmonte, que era un matador de toros, me impactó mucho por la mirada, sobre todo que tenía ese libro hacia la figura del protagonista. Y bueno, y te diré que, a ver, por decirte también uno de salud. Uno de salud, por ejemplo, que me haya cambiado la vida. mm,
Uno de salud que me haya cambiado la vida. Pues no lo sé, no, creo que no lo hay. Así que voy a ser más sincero y te voy a decir uno que no es de salud, pero que es de finanzas, que también hablas tú de eso, ¿Sí? que es La psicología del dinero, de Morgan Housel. Lo tengo más o menos reciente porque lo leí hace un año. Bueno, te hubiera dicho también el de 4000 semanas, se me acaba de ocurrir, de Oliver Buckerman. También es un libro que me hizo... El de 4000 semanas te lo diría antes incluso que la psicología del dinero, porque la psicología del dinero está escrito con historias todo el tiempo, con lo cual es muy asequible y además transmite muy bien el mensaje de la historia y te lleva mucho. Pero el de 4000 semanas resonó mucho conmigo porque yo desde pequeño, no sé por qué, a lo mejor es porque me he criado con abuelos mayores en casa que se iban muriendo aún temprano, o sea, es decir, que me pilló muy de niño la muerte. Siempre he tenido esta sensación de la fugacidad de la vida. Entonces, siempre he tenido, como me han gustado muchas cosas, también esta especie de ansiedad por encontrar aquello en lo que poner mis energías, ¿no? Y hacer algo con sentido, ¿no? Porque esto se va. Es un poco exagerado, pero siempre he tenido un poco esta tendencia patológica. Entonces, el libro de 4000 semanas me gustó mucho porque me hizo pensar sobre esto de una forma muy honesta, ¿no? Sobre el paso del tiempo y que muchas veces nos engañamos las personas, ¿no? Y confrontar eso, aunque sea doloroso, lo alivia. Saber, oye, mira, a lo mejor estoy queriendo hacer demasiadas cosas y no se trata de eso, ¿no? Y se trata de hacer menos y así voy a estar más en paz. No sé, ese libro habla de limitarte, pero de alguna forma también te extiende o te prolonga, no sé, De priorizar, de sacarte la ansiedad, ¿no? Sí, y en esta época también tan hiperproductiva, sobre todo los que somos emprendedores digitales o de cualquier tipo, tenemos esta necesidad de hacer con 5 minutos del día algo y el libro te expone muy bien, primero con números, con eso de las 4000 semanas y luego con argumentos también que al final no da para tanto y que también el querer hacer demasiadas cosas, que es esta tendencia que tengo yo, también es una especie de mecanismo defensivo para no afrontar esta propia limitación que tenemos los seres humanos y esa fugacidad. Entonces, no sé, levantar un poco el pie del acelerador y no pretender hacer tantas cosas es algo que hay que considerar más a menudo. Sí, esta no es la primera vez que sale este libro, ¿eh? Hice una entrevista con Francesc Miralles, que es el autor del libro de Ikigai, y hablamos un buen rato sobre este libro. Yo no lo he leído, pero me escuché una serie como una especie de audiolibro de Burkeman, de Oliver Burkeman, que explicaba el libro, y también para mí fue como un momento esos de ¡ah! ¡Ostras! Si te interesa el tema, hay Cal Newport, que también es otro autor que habla mucho de productividad, que su último libro, que se llama Slow Productivity, creo, justamente el eje central es esto, ¿no? Que vivimos esta sociedad de hiperproductividad y que esto es tan dañino para la calidad de lo que hacemos y para nuestro bienestar. Me gustan mucho, ¿eh? Que son muy buenas recomendaciones. Las apuntaré todas en las notas del episodio. Sí, me escucharé también tu episodio de Frances Miralles. Siento no haberte podido dar ninguno de salud. Siento como que... No tienes, pero no, a mí me encanta. Yo estas listas casi como es egoísta para tener, me gusta mucho leer y así tengo recomendaciones gratis. O sea que me encantan las que me has dicho. Sí, además yo también soy de los que aboga por intentar leer no solamente lo de tu nicho, ¿no? Que es un poco al final, vuelvo a esto de ser más generalista, es que es verdad, al final tocar otros músculos te ayuda también a incluso a desarrollar los de tu nicho. Entonces, no sé, hay que salir un poco de la célula y ir a otras cosas también. Muy nutritivo. Absolutamente, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pues entonces te haré ya la última pregunta de todas, que es, Alfredo, ¿dónde puedes seguirte la gente si quieres saber más de ti? Pues me podéis encontrar en habitonutrición.com, esa es mi casa online. Y ahí os podéis suscribir en la lista de correo, donde envío correos gratuitos con consejos sobre pues, nutrición, fármacos para perder peso y en general protocolos para mejorar la salud, pero bueno, sobre todo con base en la alimentación y siempre muy centrado en historias y en las emociones, que al final es de lo que más hablamos en consulta, más de emociones que de alimentos.
Y ese es mi canal, los correos, la newsletter. A día de hoy no tengo redes sociales. Espero poder tener tiempo para crearlas porque sé que ayudan, pero de momento esa es la forma de poder estar en contacto. ¿Y el libro, si lo quieren buscar? Ah, sí, también. El libro se llama, además está muy baratito, cuesta 0,89 céntimos en Amazon. Lo he hecho así más que nada porque no me interesa ganar dinero con el libro, sino ganar visibilidad, ¿no? Que es lo que estoy intentando hacer, crecer y, y bueno, seguir la estela de otros divulgadores de salud que lleváis muchísimo por delante ganado. Entonces, es muy barato y por lo tanto, pues muy accesible. Y el libro se llama Ozempic Co., o sea, Ozempic and Company, apagando el ruido de la comida, perdiendo peso. Muy bien, también pondré el enlace, lo pondré también el enlace en las notas. Pues Alcedo, ha sido un placer tener esta conversación. Hacía mucho tiempo que quería tenerla y cuando me lo comentaste, pues para mí fue un regalo porque es un tema que tenía ganas de tratar, pero no tenía el conocimiento para hacerlo. Y como ya te he dicho, esta será la primera entrevista después del verano porque creo que es bastante esencial para lo que nos viene encima hoy en día. O sea que muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Está muy cómodo y me lo he pasado muy bien.